Estábamos Muy reiniciando bien. aquí la computadora. ¿Ya todos me están oyendo de nuevo? Sí, hermano pastor. Ok. Entonces, vamos a continuar entonces. No me la pusieron. Es que hay una cámara. Ok, estamos. Entonces, recuérdense que estamos hablando de las bendiciones materiales. Y decíamos como ejemplo que Jonás se alegró grandemente por la calabacera en el Jonás 4:6. Pero en Jonás 4:9 dice que el Señor le preguntó a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque el Señor ordenó a un gusanito destruir la calabacera. Algo en lo cual Jonás no trabajó en absoluto. Y ahora Jonás le va a decir al Señor que se enoja tanto como hasta la muerte. En una cosa tan simple, en lugar de darle gracias a Dios, él está diciendo que está enojado porque la calabacera se había muerto. Una planta que le cubría, le protegía de los rayos del sol. Sin embargo, ahí estamos viendo cómo el hombre actúa de esa manera. Y es lo que Habacuc nos está diciendo acá. Bueno, siguiendo con la presentación, dice que la esencia del mensaje del profeta, Habacuc se refiere al llamado a confiar en Dios. Y en el versículo 7, versículo 7, dice, el justo por la fe vivirá. Esa expresión la toma Pablo en Hebreos 10:38, que dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dice que la fe no es un acto único. No sé si se entiende. La fe no es un acto único, sino que es un estilo de vida. La fe debe de ser un estilo de vida, no es una fe aislada. Entonces, dice que el verdadero creyente declarado justo por Dios habitualmente perseverará en la fe a lo largo de toda su vida. Él, o sea, el creyente, confiará en el Dios soberano que solo hace lo que es justo. Pero decimos aquí de un estilo de vida. Entonces podríamos nosotros preguntar, y ahí les doy la palabra, ¿qué se entiende por estilo de vida? ¿Quién quiere responder? Díganlo con sus palabras, no hay un concepto. Es la forma, ¿sí? Es la forma de actuar y de reaccionar ante cualquier suceso, con justicia, con verdad, con perdón. Correcto, estamos bien. ¿Algo más? Un estilo de vida es de que todo desde que amanecemos, la fe es lo primero que debemos tener. Fe en todo. Fe en cómo nos va a ir, fe que va a salir el sol, fe en que voy a estar bien todo el día, fe en que el Señor está conmigo. O sea, la fe en Dios es lo que tiene que abarcar todo nuestro día. ¿Por qué es importante? Día a día, pues. ¿Por qué es importante la fe? Porque de eso dependemos los creyentes. La Si confianza. no tenemos fe, no tenemos nada. Porque sin fe nadie verá al Señor. Eso. Sin fe es imposible ver a Dios. Nadie verá a Dios sin fe. ¿Y por qué la fe no es un estilo de vida? Yo siento que la fe no es un estilo de vida porque no nos acomodamos a que debemos actuar así. De hecho, algunas personas, considero yo, quieren tener el estilo de una persona de fe, pero la fe realmente cuando actúa en uno, dice la palabra, que puede mover montañas, es poder. Entonces, cuando uno vive en fe, genera cambios que uno ni cuenta se da,
pero genera cambios tan importantes en la forma de actuar, en la forma de razonar, en la forma de pensar de cada uno de nosotros, que nos hacen nuevas personas. No es un estilo de vida, es un cambio que genera en nosotros el poder que tiene la fe en nosotros. Bueno, yo pensaría, nosotros somos los que hacemos los cambios en lo que queremos que suceda en la vida. No, Es No, el ¿verdad? Señor. es Dios. Es Dios. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida? Hermano Pues, Gustavo. sí, hermana Carmencita, Dios le bendiga, bienvenida. Buenas noches, gracias. Y hace rato que desde un principio está con ustedes, pero no me había podido conectar bien. Que Dios les Ok, bendiga. ok, Fe bienvenida. para mí, hermano Gustavo, es poner la confianza que tenemos que poner en Dios, pensar positivos, que no estamos solos, que todo lo que hacemos, pues lo hacemos poniéndonos en las manos de Él para que nos proteja, porque Él nos protege a todos los que los que oramos, por ejemplo, y le ponemos toda nuestra necesidad, estamos confiados de que Él va a tomar el control de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Ok, fíjense que estamos tratando de definir qué es un estilo de vida. Hermano Juan Carlos, ¿usted quiere decir algo? Buenas Gracias. noches, Buenas Que me escuche, noches. hermano. les saluda Virginia, ¿cómo están todos? Hermana Bendiciones. Virginia, bienvenida, qué alegre tenerla en la sesión. Aquí Bienvenida, estamos, gracias. Solo quisiera aportar, para mí un estilo de vida es algo que hacemos habitualmente sin darnos cuenta, sin planificar, es algo que es parte de nosotros. Por eso se dice que la fe debería ser parte de nuestro estilo de vida, porque no deberíamos de pensar, por ejemplo, bueno, hoy voy a confiar en Dios, en que me voy a levantar, hoy voy a confiar en Dios, en que voy a hacer algo bueno. Eso debe ser parte de nuestra vida, por eso se dice que la fe debe ser parte de nuestro estilo de vida. Ok, ya vamos acercándonos. Gracias, hermana. Está usted en lo correcto. Hermano Juan Carlos, ¿qué dice? Sí, gracias. Yo quizá estoy entendiendo y percibiendo de todo esto en el aspecto de que el estilo de vida nuestro como creyentes, como cristianos, obviamente tendrá que ser en absoluto diferente a los demás, Sí, ya, a correcto. los no creyentes. Y ese estilo de vida será siempre, pero siempre creer en el Señor. Correcto. Bueno, entonces yo les voy a dar un concepto que no es el teológico, pero que quizás se acerca más a la realidad. Un estilo de vida. ¿Podría aportar algo? ¿Cómo no? Claro. Estilo de vida son todos los hábitos, comportamientos, actitudes que tiene uno como persona en su vida, sean estos positivos o sean estos negativos. Sí. Y hacia donde creo que usted está enfocando la pregunta es hasta dónde podemos nosotros ir mejorando esas actitudes, esos comportamientos para que sean en la dirección correcta. Tiene toda la razón. ¿Cuál es su nombre, perdón, hermano? Byron Bonilla es mi nombre, me apodan el Capi. Capi, no lo había reconocido. Es que no lo miro aquí. Sí. Pastor. Es que estoy despeinado. Sí, alguien me quería hablar. Pastor. Sí. Para mí un estilo de vida es la forma en que vivimos siempre, cotidianamente. Es algo rutinario. Rutinario. Algo rutinario, pienso yo que es la rutina que llevamos todos los días. Ya, Eso ok. es un estilo de vida. Bueno, veamos esto. ¿Qué es un estilo de vida? Vamos a ver. Es permanecer, oiga, permanecer conectados a Dios. O sea, no nos podemos desconectar. Nuestro estilo de vida debe ser permanecer conectados a Dios a través de Jesucristo. Dios desea reproducir la vida de su Hijo a través de nuestros frutos y de haber nacido de nuevo. Estilo de vida cristiano es permanecer fieles a través de las persecuciones, resistir las falsas doctrinas, tener un buen testimonio y conocimiento de las Escrituras. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas a un mundo perdido. Eso debiera ser un estilo de vida cristiano de cada uno de nosotros. Les dice Pablo, hablándole a los romanos en el capítulo 12,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a comprobar la buena voluntad de Dios si no permanecemos conectados con Dios? Si no estamos conociendo las Escrituras, si no hemos nacido de nuevo, si no estamos conectados con Dios, ¿cómo vamos a conocer esto? ¿Verdad? Es imposible. Entonces, lo que se está pidiendo de un estilo de vida no es tan simple. Debe ser algo mucho más profundo, ¿verdad? Y es una decisión importante que cada uno de nosotros debemos de tomar. A estas alturas del partido, nuestro estilo de vida deberá encajar mucho en este concepto que tenemos acá. Yo sé que muchos estamos dentro de esto, pero hay un buen número de personas dentro de las iglesias que no están en este estilo de vida, sino que están en un estilo de vida del mundo. Por eso dice Pablo que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación. ¿Cómo sea esa renovación? Naciendo de nuevo. No hay otra forma. Bueno, sigamos. Habacuc era un hombre que quería respuestas. Él estaba perturbado por lo que observaba y formulaba preguntas difíciles. Difíciles para él, no difíciles para Dios. Dios le respondió a Habacuc sus preguntas, informándole que él estaba preparando a una nación, que era Babilonia, para castigar al reino de Judá, o sea, el reino del sur, y que lo estaba conduciendo como cautivo a la esclavitud, a menos que sus habitantes cambiaran, ¿qué? Estilo de vida. Cambiaran su estilo de vida. En este libro vamos a ver que el profeta le está pidiendo a Dios misericordia por el pueblo de Judá. ¿Iba Dios a atender la petición de Habacuc? Sí, pero se la condiciona. ¿Cómo? De que el pueblo de Judá cambie su estilo de vida, o sea, de que lo obedezca, que se vuelvan a él, vuelvan a su primer amor, ¿va? Correcto, o sea la intercesión de Habacuc no iba a conseguir lo que él quería. ¿Sí? ¿Estamos o no? Está condicionado. No iba a conseguir, y él podía estar, y era lo que él le va a reclamar, y le va a decir, le va a hacer preguntas bien importantes al Señor, y el Señor se las va a responder, pero no consiguió, porque hizo la petición, pero no la consiguió. ¿Por qué? Porque la respuesta estaba en el pueblo de Dios. Lo que decían ahorita ustedes, tenían que cambiar su estilo de vida. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Estamos orando para que Dios quite el coronavirus. ¿Nos va a atender a nosotros? Cuando todo el mundo, la mayor parte del mundo, está desobedeciendo a Dios, le ha dado las espaldas a Dios, no cree en Dios, se encuentra pecando de una manera, pero horrible. ¿Va Dios a quitar el coronavirus solo porque uno le está pidiendo que quite el coronavirus? No. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. El Eso va a mundo ser entero. como cuando se llevaron a Daniel sin ser ellos. Él también fue llevado a Babilonia a pesar Correcto. de que él adoraba al Señor, pues. Correcto. Se fue Daniel, se fueron los amigos de Daniel, se fue Jeremías, se fue Habacuc, se fueron muchos hombres de Dios. ¿Por qué Dios a ellos no los dejó fuera de ese juicio? Sin embargo, ellos fueron cautivos. Una misión. Porque Dios tenía propósitos. Por eso es que conocer profundamente a Dios es bastante interesante y debiera ser nuestro estilo de vida, ¿verdad? Para poder tener respuestas a nuestras preguntas. O sea, el Señor nos puede guardar de estos problemas del coronavirus si y solo si cambiamos nuestro estilo de vida. Si seguimos viviendo conforme al mundo, no va a obrar el Señor.
Ni el profeta consiguió hacer que Dios cambiara su decisión, porque finalmente llegó Babilonia y mataron a más de 1 millón de judíos y se fueron cautivos 70 años. Se fueron en cautiverio. O sea, Habacuc no pudo hacer absolutamente nada, pero nos está mostrando el carácter de Dios en esta profecía. Y eso es lo que ahorita a nosotros nos interesa. Habacuc profetizó durante los días finales del imperio asirio. No, eso ya lo vimos. Dice, también hay que señalar que este libro es muy importante, este libro de Habacuc es muy importante por su relación en el Nuevo Testamento. Por eso digo que aunque no tengamos profetas el día de hoy, los tenemos en la Biblia. Ya los profetas profetizaron. En general, dice, se reconoce que los 3 grandes libros doctrinales del Nuevo Testamento son Romanos, Gálatas y Hebreos, cada uno de los cuales cita al profeta Habacuc. ¿Por qué Pablo está tan interesado en revelar o aplicar la profecía de Habacuc en el libro de los Romanos, Gálatas y a los Hebreos? Por la verdad tan importante que encierra este libro. En realidad, el pasaje bíblico de Habacuc 7:4, que dice, el justo vivirá por la fe, constituye el antecedente del mensaje de esos 3 libros del Nuevo Testamento. Así, este breve libro surge en el horizonte de las Sagradas Escrituras como una obra muy importante. Y van a ver cómo se clasifica a este libro. Habacuc fue un personaje sumamente interesante y ha escrito un hermoso libro que se caracteriza, oiga, este libro se caracteriza por ser una verdadera excelencia literaria. El capítulo final es en realidad una canción o un salmo de alabanza y adoración a Dios, a la vez que es una maravillosa obra de literatura. En realidad, la totalidad de la profecía es una verdadera joya. Solo para aquellos que nos gusta leer, sabemos lo que esto representa. Al que no le gusta leer y no distingue entre una obra de un autor de otro, no puede ver ninguna diferencia. Pero uno que lee sabe lo que representa estas palabras. Habacuc es como un enorme ¿por qué? El motivo por el cual Dios permite el mal que ha sido a través de los siglos, una pregunta con la que se ha enfrentado toda la mente que piensa y reflexiona. Creemos que es este libro la respuesta a esa pregunta. Y aquí están 2 preguntas. ¿Corregirá Dios la injusticia que prevalece en este mundo? ¿La va a corregir? ¿Está Dios haciendo algo con respecto a los males, abusos y situaciones injustas que se cometen en este mundo? ¿Está haciendo Dios algo? ¿Va a corregir Dios la injusticia? La respuesta, al la final respuesta de este libro es, correcto, hermana Termita, es que sí, lo está haciendo. A mí no me extraña que el coronavirus sea una forma de actuar de Dios ante la injusticia, el pecado, la inmoralidad y la idolatría en que el mundo está sumergido, y aún el ateísmo. Esto Dios lo viene trabajando no de hoy, no en este año. Esto estaba en el plan de Dios. Y por eso es que son interesantes las preguntas que Habacuc presenta. También hay que señalar que este libro es muy importante por su relación, El libro se puede resumir en 3 divisiones principales. Esta es una clasificación que yo hago, le pongo las 3 P's. 3 P's. En eso se puede resumir el libro de Habacuc. ¿Cuáles son esas 3 P's? La primera, la P de la perplejidad del profeta, que está en el capítulo 1. La segunda, la P de la percepción del profeta, del capítulo 2. Y tercero, la P de el placer del profeta, del capítulo número 3. Aquí están las 3 P's, 1, 2 y 3, que son las que resumen las divisiones principales de este libro. Si vemos entonces, en primer lugar,
el resumen de la primera división. La primera división es esta, la perplejidad del profeta, del capítulo 1, que aquí lo pongo, titulada La perplejidad del profeta. Vamos a encontrar que este capítulo 1, en este capítulo tenemos 3 párrafos. ¿Cuáles son? El primero se titula El primer problema del profeta, que está en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Y aquí la pregunta clave es, ¿por qué permite Dios el mal? Lo vamos a ver. Este solo es un resumen, un bosquejo. El segundo párrafo de la primera división de esta de la perplejidad se titula La respuesta de Dios, porque Dios le responde a Habacuc, y lo vamos a ver. Y abarca los versículos, sí, desde el 5 hasta el 11 en este segundo párrafo. Aquí en el versículo 8 se resume una frase del contenido. Dios estaba alzando a los caldeos para castigar al reino de Judá. Bueno, el tercer párrafo se titula El segundo problema del profeta y se extiende desde el versículo 12 hasta el 17 del capítulo 1. En este párrafo se destacan 2 preguntas claves. Primera, ¿por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación más malvada que su pueblo? Y eso es lo que estamos viviendo, hermanos. Es exactamente la historia de Israel de aquel tiempo de Habacuc. Y las preguntas son las mismas. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación más malvada que su pueblo? Y la segunda, ¿por qué no destruyó Dios a los caldeos, a los malos, a los malignos, a los perversos, a los idólatras? ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Pero vamos a ver que Dios le da una respuesta contundente al profeta. El resumen de la segunda división, titulada La percepción del profeta, o sea, la segunda P, está en el capítulo 2. Aquí tenemos en este capítulo 4 párrafos. El primer párrafo se titula La práctica del profeta y se encuentra en el versículo 1 explicado en la frase. Estamos hablando del capítulo 2, versículo 1. Se encuentra en el versículo 1 explicado en la frase: el profeta presentó su problema secreto en la intimidad con Dios. Él presentó su problema en secreto en la intimidad con Dios. El segundo párrafo del capítulo 2 se titula La paciencia del profeta y abarca los versículos 2 y 3. Aquí el tema se resume en la frase: él esperó por la visión. El profeta esperó por la visión, luego que se le declara la visión. El tercer párrafo se titula La perspectiva humana del profeta, que se resume en el versículo 4 del capítulo 2, describiendo en pocas palabras la gran división de la humanidad. Fíjense que toda la humanidad estamos divididos en 2 grupos. ¿Cuáles creen que son esos grupos? Los creyentes y los no creyentes. Correcto, hermanas. Usted tiene buen ojo, mire. Aquí dice, primero, un grupo, el de los incrédulos, que se dirigen hacia la destrucción. Y el otro grupo, los de la fe, que se dirigen hacia Dios. Esta división es inevitable. O sea, esto se da en toda época del mundo. Y el cuarto párrafo se titula La parábola del profeta y se extiende desde el versículo 5 hasta el 20. Aquí se puede apreciar que la aplicación que surge de la visión es manifiesta. Los caldeos, a su vez, serían destruidos. ¿Quiénes son los caldeos? Vamos a ver, ¿quiénes son los caldeos? Son los babilonios, los babilónicos. Ellos mismos son. Los caldeos, a su vez, serían destruidos. Dios estaba actuando entre las acciones. Muy bien. Ahora vamos a la tercera y última gran división de este libro, que se titula, y la vimos,
como la tercera P, el placer del profeta. Está en el capítulo número 3. Aquí también vamos a tener unos párrafos interesantes. El primer párrafo se titula La oración del profeta y comprende los versículos 1 y 2. Luego tenemos que el tema destaca que el profeta, que había pensado que Dios no estaba haciendo nada con respecto al mal que predomina en este mundo, le rogó a Dios que se recordara de ser compasivo y misericordioso. Luego que el profeta se le muestra que Dios no está de brazos cruzados, sino que hacía cientos de años él venía actuando y se da cuenta que es lo que Dios va a hacer, entonces en su oración le pide a Dios que sea compasivo y misericordioso. Y esta compasión y misericordia se tuvo solo para con aquellos que eran fieles a Dios. Entiéndase aquí como Daniel, sus amigos, los profetas, pero con el resto del pueblo, pues murió más de 1 millón de personas y fueron 70 años a la esclavitud. Entonces la pregunta es, ¿acaso temía Habacuc que Dios estaba haciendo demasiado o que se iba a exceder? El segundo párrafo se titula El programa de Dios y se extiende desde el versículo 3 hasta el versículo 17. Hasta ahí tenemos parte de la estructura de este libro. Destacó aquí que el versículo 8, en el cual se representó a Dios trasladándose majestuosamente en su propio carruaje de salvación. Y finalmente, el tercer párrafo se titula La posición del profeta. Tanto en este caso el profeta como cada uno de nosotros tenemos que ocupar una posición en nuestra relación con Dios. Yo no sé cuál sea su posición, pero yo sí sé cuál es mi posición. Que podemos leer en los versículos 18 y 19. En el versículo 18 se destacó que el profeta se alegraría en el Señor. Había pasado de una experiencia de dolor a una de placer. Quizás ahorita ustedes no comprendan esto, pero cuando lleguemos a esa tercera parte del libro vamos a entender de qué estamos hablando acá. Muy bien, entonces veamos el capítulo 1, versículo 1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. O sea, la vio. No la oyó, la vio. ¿Y cuál era la profecía? Vamos a ver. Habacuc es el profeta a quien se le llama el Tomás del Antiguo Testamento. Siempre estaba preguntando, siempre tenía dudas, siempre tenía un signo de interrogación en su mente. Pero debemos decir que eran preguntas normales, que también surgen en la mente de las personas de nuestro tiempo y con frecuencia también en los creyentes. Versículo 2. Y aquí está la primera pregunta y el primer problema de Habacuc. Habacuc le dice a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Está acusando a Dios de que no oye su clamor. Está poniendo un término, le está diciendo, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Por qué estaba clamando Habacuc a Dios? Estaba clamando porque estaba viviendo y estaba viendo la maldad del pueblo de Israel, de Jerusalén, de Judá. Estaba viendo que estaban viviendo de una forma desordenada, en forma inmoral, en forma pecadora, en forma de idolatría. Estaba viendo todo eso el profeta y le está diciendo a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Qué estaba viendo el profeta que estaba pasando en Judá? No está hablando todavía de los impíos, ni está hablando de los caldeos. Está hablando del pueblo de Dios. Entonces, podemos ver que el término profecía, aquí, en este caso, se refiere propiamente al juicio. En realidad, esta no fue la pregunta de Habacuc, sino más bien la respuesta del Señor. Así que la respuesta de Dios constituye verdaderamente la profecía del libro de Habacuc. La respuesta del Señor fue el juicio o castigo que este profeta llamó profecía, como también hicieron los otros profetas del Antiguo Testamento.
Por favor, hermanos, si voy rápido, ustedes me dicen y le quitamos velocidad, y si quieren preguntar, no se queden con dudas. Participen. Si no, al final yo les voy a estar preguntando. Habacuc en realidad estaba diciéndole a Dios que se estaba negando a responder sus oraciones. Se parece a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos pidiéndole a Dios determinada cosa y creemos que Dios no ha oído y no nos da respuesta y que se está negando a respondernos? Y la respuesta de Dios viene desde antes que nosotros hiciéramos la pregunta, que en el tiempo de Dios no ha llegado la respuesta. Esa es otra cosa. Entonces, en una noche de desesperación, este profeta clamó al ver la violencia a su alrededor en el pueblo. Y le pareció que Dios no estaba haciendo ni diciendo nada ante ese problema. Habacuc cree que Dios no está haciendo nada y que él no está viendo lo que el profeta está viendo. Y le está reclamando a Dios. Este fue el lamento de Habacuc. La respuesta de Dios de juicio era como una carga pesada, y los profetas describen con frecuencia su mensaje en términos de anunciar la ira de Dios en contra del pecado. El mensaje de Dios para Habacuc tomó la forma de una visión, que es lo que él está empezando a ver en este libro. En el primer clamor de Habacuc, el profeta percibió que Dios parecía indiferente al pecado de Judá. Como que Habacuc le está diciendo al Señor, ¿no ves que se han cerrado las puertas del templo? ¿No ves que los levitas han abandonado sus funciones? ¿No ves que el pueblo de Dios abandonó a los levitas? ¿No ves que ya no hay sacrificios? ¿No te estás dando cuenta de todo lo que está pasando en medio de tu pueblo? Como era celoso de la justicia de Dios y sabía que una violación del pacto requería juicio. Lo sabía perfectamente Habacuc. Violar el pacto requiere juicio. Habacuc cuestionó la sabiduría de Dios al expresar su asombro ante la aparente inactividad divina, ante las transgresiones flagrantes contra su ley. Y a nosotros así nos pasa. Vemos personas que están violando flagrantemente la ley de Dios, y como no sucede nada, pensamos que Dios ni cuenta se está dando. Los judíos habían pecado con violencia y con injusticia, por lo cual debían de ser castigados. Eso lo entendía perfectamente bien Habacuc. Entonces en el versículo 3 dice, le hace otra pregunta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Esta es una queja, este es un reclamo muy fuerte que Habacuc le está haciendo a Dios. Él está ajeno, está ignorante a lo que Dios está haciendo, ya venía haciendo, pero él plantea las preguntas. Me hace ver destrucción y violencia están delante de mí, dice, y pleito y contienda se levantan. Aquí está la gran pregunta. ¿Por qué Dios permite que continúe el mal y que se aumente la iniquidad, la injusticia, el pleito, la contienda y la violencia entre su propio pueblo? ¿Por qué? Dios no está permitiendo eso. Él está actuando. Y en su tiempo va a hacer la justicia. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Dice el versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Por qué un juicio no sale según la verdad? Vamos a ver. Los que son abogados, ayúdennos. ¿Por qué un juicio no sale según la verdad? No, aquí estoy yo. ¿Por qué creen, hermanos, que el juicio no sale según la verdad? Que hay corrupción. Porque hay corrupción. ¿Qué más? Independientemente de esa situación que es un poco fuera de, creo que no se llega a la verdad y no se llega a un juicio real por situaciones mismas de falta de investigación, contundente prueba y situaciones en específico que determinen la responsabilidad de alguien.
¿Cómo no? ¿Correcto? ¿No creen que podría ser que el juicio no sale según la verdad porque no hay temor de Dios? Porque el que está impartiendo justicia no es un creyente, porque hay Sí, intereses de por medio, porque hay yo, corrupción, porque hay... sí, yo creo que depende de eso, hermano, porque dice la ley es debilitada, entonces prácticamente es como que se ignora la ley y ya la justicia no se cumple porque probablemente la persona a la que se le debe hacer justicia no se le hace porque la ley no es fuerte, no es lo que predomina, sino otras cosas, otras costumbres. Bueno, la ley sí es fuerte y la ley es contundente. Lo que pasa es que el que la está aplicando Así es. no es una persona que tenga temor de Temeroso. Dios. Dios. Y Ujú. entonces le juega la vuelta a la ley, la debilita por sus propios intereses. Ese es. Pero Tuerce la ley. un juez que ha nacido de nuevo, que es creyente, que tiene temor de Dios, no puede encajar en este versículo 4 de emitir un juicio de acuerdo a algo que no es la verdad, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo aquí Habacuc, por cuanto el impío, mire, asedia al justo. O sea, el que está juzgando al justo es un impío. Por eso sale torcida la ley. La justicia. Qué interesante, ¿verdad, hermanos jueces? Qué bueno sería que a todos los jueces se les diera un curso de Habacuc, ¿verdad? Para que aprendieran algo y que aplicaran la Ahí se justicia. repara en el estilo de vida, ¿verdad, hermano? Exacto. Por eso empezamos hablando de un estilo de vida y principalmente un estilo de vida cristiano, ¿verdad? No un estilo de vida del mundo, de la Así es. filosofía, ¿verdad? Entonces, Habacuc probablemente escribió en algún momento después de la época del rey Josías. Vamos a hacer aquí un poquito de historia, pero es interesante. El rey Josías, el último buen rey del reino del sur o de Judá. El último buen rey del reino del sur o de Judá. Quiere decir que todos los demás fueron malos reyes. Fueron reyes que no tuvieron temor de Dios. Fueron reyes idólatras, reyes que construyeron lugares altos para adorar falsos dioses, reyes que no actuaban de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, a Josías le siguió Joacás, quien fue un rey malvado, cuyo reinado no duró más de 3 meses. Después llegó Joaquín, que reinó 11 años y también fue un mal rey. Su tiempo fue de desintegración, deterioro y decadencia del reino. Mira qué importante. En sus manos estaba todo esto y él tomó el mal camino. Hubo un incumplimiento de la ley de Moisés y el pueblo se estaba alejando de Dios. El pueblo se estaba alejando de Dios. ¿Por qué el pueblo se va a alejar de Dios? La pregunta entonces era la siguiente. ¿Por qué estaba Dios permitiendo aquella maldad? Eso era lo que Habacuc estaba tratando de entender y le estaba planteando a Dios estas preguntas. Y Dios le va a responder. Recordemos que Isaías había profetizado al rey Ezequías, padre del rey Manasés, lo que harían los babilonios a Judá. Estaba profetizado por haber cometido imprudencia. Eso está en 2 Reyes 20:17, dice. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Se cumplió cuando llegó Nabucodonosor. Y él se lo cantó, el Señor se lo dijo, cuando será llevado a Babilonia. Se lo dijo casi 200 años antes, se lo habían dicho a Ezequías. Ahora está Habacuc y está preguntando que por qué Dios no hace nada, que por qué está de brazos cruzados, por qué no oye la oración, por qué no juzga al pueblo de Judá. Esto ocurrió en la invasión de Babilonia a Judá en época del rey Sedequías. Este rey también había hecho lo malo delante de Jehová. Qué triste, ¿verdad? La pregunta que hizo Habacuc encajaba con la situación local de aquella época. ¿Por qué permitía que hombres y mujeres malvados prosperaran? Y ahora trasladándonos a nuestra situación actual,
¿No es esta una pregunta que se formulan muchos en nuestro tiempo? ¿Por qué permite que los poderosos se salgan con la suya y acumulen aún más riquezas e influencia? Estamos hablando de gente impía, gente sin temor de Dios. ¿Por qué no hace Dios algo para remediar esta situación? Esta fue precisamente la pregunta del autor de Salmo 73, versículo 2 y 3, que dice que con toda sinceridad nos describió su experiencia personal al decir: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Al mirar a su alrededor, el salmista vio que aquellos que estaban prosperando eran los malvados. Este hecho estuvo a punto de apartarle de su fe. ¿Por qué no estaba Dios haciendo nada al respecto? Es la insistencia de Habacuc. Sigue diciendo el salmista del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos los harás caer. El pueblo de Judá aparentemente creyó que sus integrantes eran los preferidos de Dios. Eso es lo ridículo, lo contradictorio, que el que está actuando mal piensa que es el preferido de Dios y que él, o sea, el Señor, no los castigaría por sus pecados. Eclesiastés escribió en el capítulo 8, versículo 11, si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Qué tremenda verdad. Dios no ha cambiado sus normas ni sus procedimientos. Su castigo con el tiempo seguramente llegará. Veremos que Dios tenía una respuesta para el profeta como la tiene para nosotros. Son las 8 en punto. ¿Terminamos y seguimos otro día? ¿No se podrá otros 10 minutos, hermano? ¿Otros 10 minutos? ¿Están de acuerdo todos? Sí, están de acuerdo. Ok. Hermano Gustavo, tengo una pregunta. ¿Cómo no, hermana Mildred? Las decisiones que tomaban los gobernantes, en este caso Joaquín y todos los que le siguieron a Josías, tenían que, o sea, afectaban al pueblo o el pueblo también tenía malas actitudes y acciones. Los dos. Tanto el rey como el pueblo, el gobernante como el pueblo. Pero más era el pueblo. ¿Verdad? Porque el gobernante podía tomar malas decisiones, pero digamos, Daniel no se ajustó a las malas decisiones del rey. Los amigos de Daniel tampoco, los profetas tampoco, ¿va? Entonces el rey podía cometer algunos errores garrafales y peligrosos delante de Dios, pero el pueblo tenía su propia decisión, tenía que tomarlas. Pero en este caso está relatando que era el pueblo, todo el pueblo de Judá, salvo sus honrosas excepciones, ¿va? Como siempre habrá y ha habido a través de la historia, ¿va? Sí, porque estaba leyendo que Nabucodonosor fue el cabeza del ejército, ¿verdad? Él fue el rey. Bueno, según lo que leí aquí, dice que él se cansó de que Joacín siempre quería que lucharan contra Egipto. Sí, correcto. Entonces él se cansó de eso y fue cuando sitió Israel, ¿verdad? Y no solo afectó, digamos, a las clases acomodadas, sino que a todo el pueblo en general. Es que Nabucodonosor ya había vencido a los asirios, venció a Egipto y ahora se encaminaba a Israel. O sea, que rey Josías, ¿qué me dijo? Joacín estuviera reclamando eso, quizás estaba él mal informado porque Nabucodonosor venía de vencer a Egipto y había vencido a los asirios. Que Asiria había sido, bueno, tanto Egipto como Asiria habían sido dos imperios que antecedieron al imperio babilónico, ¿verdad? Y entonces cuando llega Nabucodonosor a Israel, ya esos dos imperios habían sido vencidos
por Nabucodonosor, ¿verdad? Por Babilonia, ¿verdad? Pero el pecado era del pueblo, ¿verdad? Y por eso el Señor va a castigar principalmente al pueblo. Claro que castigó al rey y castigó a muchos otros, pero los que más sufrieron fueron los del pueblo, ¿verdad? Porque habían abandonado a Dios. Y como siempre menciona ahí, y tal rey fue bueno, Josías. Sí, correcto. Más fueron malos. Sí, la mayor parte fueron malos. Ok, siguiendo con el versículo 5. Esta es la respuesta de Dios. Sí. Hermano pastor, Habacuc tenía miedo del juicio de Dios. Así es, exactamente. Tenía miedo del juicio de Dios. Isaías, estás hablando, ¿va? Sí. Muy buena pregunta, Isaías. Eso es exactamente. Habacuc tenía miedo cuando se entera del juicio de Dios, le da miedo y entonces pide misericordia. Ok. Gracias, hermano. Para servirte, Isaías. Entonces vean, el versículo 5, aquí empieza la respuesta de Dios a las preguntas de Habacuc. Y miren cómo le responde Dios a Habacuc. Le dice, mirad entre las naciones, le dice a Habacuc. No le está diciendo que vea al pueblo de Judá. No le está diciendo que vea las 12 tribus. Le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, le dice a Habacuc, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Tremenda respuesta que Dios le está dando a Habacuc. Le dice a Habacuc que mire entre las naciones porque va a ser una obra en esos días que cuando se las cuenten no la van a creer. O sea, ¿qué era lo que Dios iba a hacer? Más adelante va a estar toda el complemento de esta respuesta de Dios a Habacuc y nosotros ya la sabemos. En respuesta a la perplejidad y los ruegos de Habacuc, Dios rompió su silencio y le informó que no era indiferente al pecado de Judá. No era indiferente, sino más bien que en lugar de avivamiento, porque Habacuc está pidiendo un avivamiento. ¿Cómo puede Habacuc pedir un avivamiento cuando el pueblo le ha dado las espaldas a Dios? Cuando cerraron el templo, cuando los levitas ya no ministraron, ya no sacrificaron a Dios nada por la conducta de ellos. Pero Habacuc está diciendo que haya un avivamiento. Si esa es una decisión del mismo pueblo de Judá. Pero no estaban actuando, no estaban cambiando su forma de vida. Entonces que en lugar de avivamiento enviaría un juicio formidable y temible. Aquí vemos que Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos y que mirara a su alrededor para tener una perspectiva general de lo que él estaba realizando. Entonces, hermanos, como dijimos al principio, conocer la persona de Dios en una forma más profunda nos tiene que llevar a entender que hay respuestas que no las tenemos a la vuelta de la esquina, que hay que ver entre las naciones, hay que ver qué está pasando en el mundo para saber si Dios está respondiendo a nuestras peticiones o no. Por eso yo decía que el coronavirus puede ser una respuesta de Dios al clamor de mucho del pueblo de Dios, ¿verdad? Y la gente está asombrada, pero Dios está actuando. En el norte, el gran imperio asirio había sido conquistado y la ciudad de Nínive, su capital, había sido destruida. En las orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que había logrado una victoria sobre Egipto, lo que decíamos hace un momento. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como un poder mundial. Dios en realidad le estaba diciendo a Habacuc, mira las naciones, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Yo no estoy contemplando al mundo desde una perspectiva lejana o humana. Estoy muy implicado en lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente en Judá, no solamente en Jerusalén. Dios está actuando de una forma soberana en el universo. En el universo. Él está haciendo algo acerca del pecado. Le estaba diciendo al profeta, mirad a las naciones, contempladlas y quedad asombrados,
porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cuente, no la creeríais. Dios le estaba diciendo al profeta que cuando le dijera lo que estaba llevando a cabo, le iba a resultar difícil creerlo. Cuando Habacuc fuera consciente de lo que Dios estaba haciendo, le iba a pedir que retrasara su acción. O sea, hasta en ese momento Habacuc iba a dar marcha atrás al darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Pero veamos que Pablo dice en Hechos 13:40, póngale atención a esto. Mire cómo la profecía de Habacuc cobra vigencia en el Nuevo Testamento. Pablo en Hechos 13:40 dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y aquí viene lo que él quiere decir de los profetas. Dice, mirad burladores, asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. ¿No es eso de Pablo, Habacuc 1:5? ¿Qué dice Habacuc 1:5? ¿No es esto? Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien la cuenta. ¿Verdad que es lo mismo? ¿Verdad que esa profecía tiene vigencia para nosotros? Y estamos nosotros atentos a esto. Estamos viendo lo que está diciendo aquí Pablo, estamos conscientes, estamos mirando, estamos comprendiendo la palabra de Dios, o no la estamos entendiendo y nos va a sorprender el juicio. Pablo estaba citando al profeta Habacuc desde este capítulo 1 y versículo 5. Pablo estaba diciendo que Dios había provisto una salvación y dijo en otro pasaje de su obra que no la había llevado a cabo en un rincón escondido. Fue en el momento de su crucifixión. Para el tiempo de Pablo, esa obra de que habla Habacuc 1:5 se dio en ese juicio que el Señor hizo, que Dios hizo sobre su Hijo en la crucifixión. Ellos difundieron la noticia de que Jesús de Nazaret había muerto en una cruz y que se rumoreaba que había resucitado de los muertos. En nuestra generación el mundo pregunta, ¿por qué no hace Dios algo acerca del problema del pecado, acerca de la maldad humana? Dios efectivamente ha hecho algo en cuanto a este problema. Hace más de 2000 años, Él entregó a su Hijo a la muerte. Así que podemos decir que la cita que el apóstol Pablo hizo de Habacuc, capítulo 1, versículo 5, fue muy acertada y oportuna. Pero ya pasó eso. Versículo 6. Porque he aquí, dice, yo levanto a los caldeos, los babilonios, nación cruel y presurosa. ¿Quién más que Dios para conocer a las personas, a las naciones? Que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, para despojar a las personas de sus bienes. Los caldeos, o sea, babilonios, que eran mortíferos en sus ataques, llegarían por orden de Jehová. Llegarían por orden de Jehová. Él es el único soberano que trae este pueblo de carácter y conducta intemperante para que invada a Judá. Dios le estaba diciendo a Habacuc, mira a tu alrededor. Ahí a orillas del río Éufrates está surgiendo una nación que se convertirá en la primera potencia mundial, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. De esta manera Dios le estaba diciendo a Habacuc que los soldados de Babilonia les iban a arrebatar las tierras al pueblo de Judá, o sea, el reino del sur. Estas predicciones le causaron al profeta un gran impacto. En realidad que el ejército tomó la ciudad de Jerusalén en 3 ocasiones y en la tercera los soldados la incendiaron completamente. Los babilonios se consideraban a sí mismos como una personificación de la ley. Creían ser una raza superior, la raza dominante, y no reconocían a nadie como igual o similar a ellos. Entonces no reconocían a Dios. Y mire lo que ya decía Jeremías en el capítulo 27, versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan.
Mire qué contundencia de profecía de Dios y respuesta le está dando a Habacuc. Versículo 7. Dice, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Aquí el Señor está censurando la conducta de Babilonia, que después la iba a castigar. De ella misma procede su justicia y dignidad, es decir, que confiaban en ellos mismos. Y esa confianza los convertía en personas presuntuosas, que se jactaban de sus propias fuerzas y su justicia. Estas supuestas cualidades serían evidentes en el rey Nabucodonosor, que fue el verdadero fundador de aquel gran imperio. En el libro de Daniel leímos que Nabucodonosor sufrió una especie de demencia, de egotismo, llamado histeria, por la psiquiatría actual. Era una forma de psicosis maníaco-depresiva y llegaría el tiempo en el que ni siquiera sabría quién era. En realidad salió de su entorno del palacio, dirigiéndose al campo para comer hierba como si fuera animal. Aquí está Daniel relatando el juicio que Dios hizo sobre Nabucodonosor, que lo usó como un siervo para llevar cautivo a Judá. Esa es otra cosa, pero aquí se está cumpliendo la profecía. Luego Nabucodonosor da testimonio. En Daniel 4:34 leemos que dice, mas al fin del tiempo, de los 7 años que le tocó estar en el campo comiendo como bestia, yo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Hasta aquí él reconoce a Dios. Sin embargo, va a cometer otra serie de pecados, de cosas desagradables a Dios, por los cuales también va a ser castigado. Muy bien, hermanos, son las 8:20, me pidieron 10 minutos. Terminamos y nos quedamos para la próxima con el versículo 8. Llegamos al 7, llegamos a la mitad de este capítulo número 1. Preguntas, dudas, opiniones, comentarios. ¿El domingo a qué horas es la sesión? A las 10 de la mañana. Ok, gracias. Ok. Hermano, esto es lo que cree mucha gente, que realmente, por ejemplo, como los babilónicos, ni siquiera ellos no conocían al Señor. No. Y sin embargo, el Señor los manejaba y los usaba. Y ellos Correcto. ni siquiera sabían de que estaban sirviéndole al Señor. Correcto. ¿Verdad? Sirviendo para castigo de sus hijos que le desobedecían. Así es, exactamente. Y esa historia es la que se repite, se ha repetido toda la vida, ¿verdad? Y la iglesia está inmersa dentro de ese ciclo repetitivo, ¿ah? Por lo cual nosotros debemos de analizar nuestra vida, nuestra relación con Dios, para ver de qué lado estamos. Si somos, recuerden que solo hay 2 grupos, ¿verdad? Ya los vimos los 2 grupos, ¿verdad? ¿En qué grupo encajamos? Pero eso es al decir en qué grupo encajamos, tenemos que tener evidencias de que realmente estamos en ese grupo. De lo contrario, solitos nos podemos estar engañando. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Ya hermano, ¿Sí? De que Habacuc, aunque tenía miedo del juicio de Jesús, ¿aún entró el reino de Jesús o ya no? Que si entró al reino. Sí, Habacuc sí es un profeta de Dios. Él sí está en el reino de Dios. Hermano pastor, una pregunta. ¿Sí? Vaya. Hermano pastor, una pregunta. Sí, hermano Alejandro. ¿Usted le teme por su vida al Señor o le teme por la vida de la congregación, sabiendo que usted es nuestro líder? Usted le pide al Señor por la congregación, pero ¿usted tiene temor de usted mismo, hermano pastor? Sí, hermano, el temor es individual, es personal. O sea, es que yo lo comparo con Habacuc, porque él estaba pidiendo por el pueblo. ¿Correcto? Ok. Y usted es una persona que pide por su pueblo. ¿Correcto? Pero yo pienso que usted sabe la responsabilidad y sabe cómo usted le ha servido al Señor. Por lo tanto, eso le da a usted
una seguridad espiritual de que el Señor lo avala a usted. Correcto, hermano Alejandro. O sea, yo pido al Señor por todo el pueblo. Yo conozco a mis ovejas cuando están en la iglesia. Fuera de la iglesia no las conozco, porque no sé qué hace cada uno en su trabajo, en su lugar de estudios, en su casa, en su negocio, no sé qué hacen. Entonces, para mí que todas las ovejas son temerosas de Dios. Entonces yo pido al Señor por el pueblo. Sin embargo, Dios conoce a cada uno, ¿verdad? A Él, pues yo no voy a tratar de engañar a Dios porque sería actuar de una forma incorrecta, sabiendo algo malo, querer ocultarlo, ¿verdad? Pero digamos, desconozco las actitudes de cada uno. No sé cuál es su comportamiento, no sé cuál es su estilo de vida fuera de la iglesia. Si su estilo de vida de cada uno es de acuerdo a lo que vimos, qué bueno, porque entonces cada uno va a tener la recompensa de parte de Dios, ¿verdad? Pero si su estilo de vida es conforme al mundo, va a ser desastroso aquel día, ¿verdad? Va a ser algo terrible. No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí, hermano. Yo entiendo la preocupación suya, que veo la preocupación de Habacuc que tenía por su pueblo para ser salvado de la opresión de los caldeos. Pero ahora su predicación es que nosotros seamos salvados porque ya viene, valga la redundancia, está cerca la venida del Señor y entonces nuestro problema ya es otro, sí, que nos salvemos. Normal, fíjese, hermano, que los que salvos ya somos, perdón, que estemos preparados para el arrebatamiento. Correcto. Yo me preocupo de todas las ovejas para que estén siempre en los servicios. Insisto en que estén presentes en los servicios. Quiero que estén acá en la casa de Dios para adorar al Señor, para tener comunión con los hermanos, para ser instruidos en la palabra de Dios. Eso me ha costado algunos momentos difíciles, porque hay personas, hermanos de nuestra congregación, que se molestan, quizás, lo voy a llamar así, ante la presión que les hago para que busquen a Dios, para que estén en una buena relación con Dios. Y me he conseguido muy buenos problemas, pero como pastor es mi función hacerlo, aunque a veces tenga que tragar saliva, ¿verdad? Porque hay situaciones que no están bajo mi control y hay actitudes de algunos hermanos que realmente a mí me preocupan, ¿verdad? Porque si yo los estuviera presionando para ir al mundo, para salirse de las cosas de Dios, yo diría, está bien, pero los estoy presionando para que se acerquen a Dios, para que sean instruidos en la palabra de Dios. Y eso no es muy bien visto. Pero es lo que le pasó a los profetas, es lo que le pasó a los apóstoles. Entonces, a veces yo mismo cuando estoy orando y le estoy hablando al Señor de esto, entro en un conformismo, decir, bueno, Señor, yo estoy haciendo hasta donde las fuerzas me dan en insistir, pero más allá de eso yo no puedo. Claro que entiendo que hay situaciones laborales por las cuales algunos no pueden asistir, pero hay situaciones donde no hay impedimento laboral ni de otra, ni de enfermedad por la cual sí pueden venir y no vienen y constantemente están ausentes. Eso me preocupa. Gracias, hermano pastor. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, hermano, de que, por ejemplo, Habacuc no solamente estaba rogando por su pueblo, sino que también ya como que estaba cansado y se lo decía al Señor. Así ¿verdad? es. Porque le dice que ¿por qué permite que yo vea tanta iniquidad? Dice, ¿verdad? Correcto. ¿Y por qué permite que sea espectador del mal? O sea, él ya estaba cansado de eso, porque Así Dios es. no tomaba medidas, ¿verdad? Sí. Aparentemente Dios no estaba tomando medidas, ¿verdad? Y cuando Dios le revela las medidas que va a tomar, entonces se da marcha atrás el profeta y pide que no, que tenga misericordia, que retrase eso, pero ya la decisión estaba dada. Pudo haber cambiado la situación, porque recuérdense que cuando Jonás fue a predicar a Nínive, dice que todo el pueblo se arrepintió. El profeta Jonás no intercedió por el pueblo de Nínive, él solo fue a anunciar el juicio. Pero la reacción de la gente cambió su estilo de vida. Se volcó a Dios, le pidió perdón, se humilló, oró, vistió silicio, hizo lo que tenía que hacer y entonces Dios los perdonó. Pero en el caso de Judá con el profeta Habacuc,
El profeta Habacuc está intercediendo por ellos, pero el pueblo no quiso cambiar su actitud. Ajá, así es. Y ya el profeta estaba agobiado, estaba harto de ver la mala conducta del pueblo, ¿va? O sea que todo está en el arrepentimiento y el Eso. pedir perdón. Correcto, correcto. ¿Verdad? Por eso decimos que el estilo de vida cristiano debe ser como una meta para cada uno de nosotros y analizarla, revisarla constantemente si estamos cumpliendo con esos preceptos, ¿verdad? Para ver de que estamos en esa relación con Dios. Porque es fácil, pero es tan delgada la línea entre lo espiritual y lo material que no nos damos cuenta, y cuando sentimos, ponemos los pies en la parte material y nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y ahí ya dimos los primeros pasos en falso, ¿verdad? Que nos va a causar graves consecuencias, ¿verdad? Hermano Gustavo. Sí, hermana Mildred. Algo bien interesante que también podemos darnos cuenta es de la revelación que Dios le dio a Habacuc. Correcto. Con ese versículo que está en Romanos, Gálatas y Hebreos. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Como esa es la base que después de cuántos años Martín Lutero descubrió, y para que nosotros también tenemos esa base, ¿verdad? Que por la fe el justo vivirá. Correcto, sí. Martín Lutero casi después de 1500 años, ¿verdad? Pero esa ha sido una verdad contundente desde hace 2000 años, ¿verdad? Y es lo que Dios espera de sus hijos, ¿verdad? Vivir por fe. O sea, no darle gracias solo por las bendiciones materiales. Hay que darle gracias, hay que adorar a Dios por quien Él es, ¿verdad? Y por sus bendiciones espirituales, que como no las vemos y no las tenemos a la mano, podemos actuar como actuó Esaú, ¿verdad? Es decir, ¿de qué me sirve la bendición de Dios? ¿De qué me sirve estar en la iglesia? ¿De qué me sirve leer la Biblia? ¿De qué me sirve obedecer la palabra de Dios? Prefiero mejor un plato de lentejas, ¿verdad? Y esa actitud, miren cómo Dios la castigó en el caso de Saúl, y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Arrastró todas sus generaciones al punto de que hoy no se sabe nada de Edom, desaparecido del mapa. O sea, tan graves para el Señor ese tipo de actitudes que realmente hay que meditar mucho en ella, ¿verdad? Pensar antes de dar un paso en falso, hay que pensarlo. Muy bien. Hermano pastor. Sí, hermano Walter. Entiendo que cuando alguien no ha venido a los pies del Señor, pues siempre ha tenido un estilo de vida. Correcto. Pero cuando hemos llegado a los pies del Señor, dice que andamos en novedad de vida. Nueva vida. Correcto. Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente es la oración y la lectura de la palabra, ¿verdad? Sí, pero su actitud y su conducta tienen que ver mucho. O sea, usted puede orar mucho las 24 horas del día, estar en la iglesia, pero si su conducta no se ajusta a la palabra de Dios, de nada sirve. De nada sirve, ajá. Sí. Por otro lado, hermano, solo una consulta. Sí. Habacuc era un hombre de fe, ¿verdad? Correcto. Y Tomás, pues, no creía que Jesús había resucitado. Ahí hay un poco de diferencia en eso, pero los demás, que tal vez eran muy cuestionadores, ¿verdad? Correcto. Sí, por eso se dice que Habacuc es el Tomás del Nuevo Testamento, ¿verdad? De la iglesia. Ahí estamos. Gracias. Para servirle. ¿Solamente? Sí, gracias. ¿Sí? No hay nada. Bueno, entonces vamos a terminar, hermanos. Yo estaba pensando que tal vez podríamos habilitar el miércoles para hacer otra reunión o bien jueves, ¿verdad? Para que no se nos vuelvan 7 días de espera de estos estudios, sino que los llevemos un poquito más continuamente, pero vamos a platicar más adelante. Solo les dejo ahí la idea, madúrenla y me comentan y vemos si habilitamos otro día para continuar con estos estudios, ¿verdad? Hermana, yo sugeriría de que fuéramos como veníamos en la iglesia, ¿verdad? Que los miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Eran y viernes, que eran los días de estudio en la noche. Ok, perfecto. ¿Miércoles con estos estudios o con las doctrinas bíblicas de teología?
No, yo creo que con estos estudios, hermano, porque la teología bíblica es mejor cuando uno la está viendo ahí como usted. Ok. En la pizarra ahí, grande. Ya, ya. Muy bien. Discutirlo más en presencia. Sí. Muy bien. Bueno, pues está bien. Digo, pues no sé qué dirán los demás hermanos. Sí, hay que, eso digo yo, que todos opinen que digan, porque el silencio, no sé si es que están de acuerdo o en desacuerdo. Nosotros preferimos que sea miércoles, Que como sea veníamos en la iglesia. Bueno, miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Ajá. Este tema. Sí. Ok. ¿Qué dicen los demás? Estamos de acuerdo, hermano. Ok. Miércoles y viernes, está bien. ¿Perdón? Estoy de acuerdo. Yo también. Yo también. Ok, hermana Virginia, ¿qué decía? Sí, de acuerdo también. Ahora Ok. tenemos bastante tiempo para dedicar a esto. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo vamos a hacer así, ¿va? ¿Quién dijo también? Isaías, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, hermano. Ok. Feliz noche, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer así, hermanos, y yo les voy a mandar la invitación para que la contesten y nos reunimos entonces miércoles y viernes y domingo. ¿Verdad? Muy bien. Domingo Muy bien. vamos a continuar con lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien, pastor. Entonces vamos Domingo a las 10, ¿verdad, hermano? ¿Cómo? Domingo a las 10. Domingo a las 10 de la mañana, sí. ¿Va a habilitar el parqueo del jardín o parqueamos el carro afuera? Quiero preguntar si el Doc está oyendo esto. Bien, hemos tenido un poquito de dificultad con la señal, pero bien, a veces un poquito entrecortado, pero bien, hemos estado escuchando. Ah, vaya, ok, perfecto. Pues vamos a darle el privilegio, hermano Reinaldo, que nos despida con palabras de oración. Muy bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu misericordia y tu amor en medio de esta circunstancia. A pesar de las circunstancias difíciles, escuchamos tu palabra, creemos tu palabra, estudiamos tu palabra y tú eres grande y misericordioso. Lento para la ira, pero grande en misericordia para con los tuyos. Nosotros estamos, Señor, agradecidos en nuestro corazón y en nuestra alma por escuchar tu palabra, por poder venir delante de ti y poder presentar nuestros corazones. Examínanos, Señor, haz tu voluntad en nosotros, guárdanos, cuídanos, protégenos y haz de nosotros conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos alimenta y porque nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, a todos, que tengan una feliz noche y nos conectamos Gracias. el viernes. Gracias, feliz noche. Perdón, para el todos. domingo. Buenas noches a todos. Buenas noches, feliz noche. Hermano. Un Feliz abrazo noche. para todos, feliz noche. Feliz noche. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche. Adiós. 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 Noches, hermano. Buenas noches. Dios te bendiga. Jessy, Dios te bendiga. Gracias, hermano. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Hoy no participaste. Es que hasta ahorita vine. Ah, pero no andabas en la calle, no andabas en la calle. No, estaba con mis papás. Ah, bueno, porque hasta ahora ya no se puede andar en la calle. Sí, está en mi casa. Ah, bueno, ahí me saludas a tus papás. Bueno, gracias. Ok, feliz noche. Ahora que los niños no pueden salir. Sí. Jaimito, Dios te bendiga, feliz noche. Igualmente, feliz noche, hermano. Ok, se cuidan todos. Feliz noche a todos. Feliz noche, hermana Temita, hermana Isabelita, Dios les bendiga. Hermana Erika, feliz noche. Noches. Amén, feliz noche. Es que se tiene que sacar. Sí. No, solo nos apaga.